Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Vamos a trabajar hoy, como lo dice acá, el tema. Se trata de mínimo común múltiplo de polinomios. Como ya hemos trabajado anteriormente la factorización de polinomios, pues ahora no nos va a costar insertarnos en el mínimo común múltiplo. Si vemos ahí en la definición, mínimo común múltiplo es la menor expresión que puede ser dividida entre dos o más expresiones algebraicas dadas. Un ejemplo, 36bx al cuadrado es el mínimo común múltiplo de 12bx y 18x cuadrado. ¿Por qué decimos que es mínimo común múltiplo? En primer lugar, si ese término, 36bx al cuadrado, lo dividimos entre 12bx, nos da un cociente exacto, que es 3x. Y al dividirlo entre 18x al cuadrado, tenemos un cociente exacto, que es 2b. Y naturalmente pueden haber otras expresiones que cumplan con este requisito de ser divisibles, pero serían mayores. Y este término 36bx al cuadrado es el menor término que puede ser dividido por los otros que estamos trabajando. Y por ser el menor es que se le llama mínimo común múltiplo. Bueno, entonces este ejemplo que les he dado es para reafirmar la definición, ¿verdad? ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es la menor expresión que puede ser dividida entre dos o más expresiones. Porque recuerden que el mínimo común múltiplo se lo podemos buscar a dos, a tres o más términos simultáneamente. Después de haber analizado la definición, vamos a ver unos ejemplos. Están realizados unos ejemplos acá. Hallar el mínimo común múltiplo de números enteros. Vamos a recordarles un poquito de aritmética, cómo hemos trabajado el mínimo común múltiplo de números enteros. Por ejemplo, se trata de hallar el mínimo común múltiplo de 6 y de 8. Entonces ven ustedes acá donde dice 6 y tiene un puntito arriba, espero que lo hayan identificado. Dice 6 con un puntito arriba. Ese puntito arriba quiere decir múltiplos de 6. Eso significa. Entonces, no es un puntito que esté ahí antojadizamente. Tiene un significado. Entonces, nosotros ahí a la derecha tenemos entre llaves. Y ustedes saben que entre llaves se escribe un conjunto. Entonces, vamos a tener acá el conjunto de los múltiplos de 6. ¿Y qué significa un múltiplo? Pues sencillamente es un número que se va obteniendo por multiplicar el 6 por otros números. Por ejemplo, 6 por 1, 6, por 2, 12, por 3, 18, y así vemos que están todos los múltiplos que tenemos. Después de tener hasta ahí al 72, se dan cuenta que les incluyo 3 puntos suspensivos para indicar que ese conjunto es infinito, porque no podemos expresar todos los múltiplos de 6. Es interminable la ley de múltiplos de 6. En la siguiente línea hacemos lo mismo para el 8. 8 con el puntito arriba quiere decir los múltiplos de 8. Son el conjunto de números 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 y 3 puntos suspensivos para indicar que también este conjunto es infinito. Entonces, si se dan cuenta, hemos definido a los múltiplos de 6 como un conjunto de números y los múltiplos del 8 como un conjunto de números, conjunto de múltiplos, por supuesto, ¿verdad? Ahora, si son conjuntos, podemos hacer con ellos las operaciones pertinentes de los conjuntos. Por ejemplo, acá se trata de hacer una intersección. Una intersección entre el conjunto de múltiplos de 6 y el conjunto de múltiplos de 8. ¿Qué significa? Que vamos a sacar los múltiplos que son comunes a los dos conjuntos. Y así vemos que el 24 aparece en los múltiplos de 6 y en los múltiplos del 8. El 48 está en los múltiplos de 6 y en los múltiplos de 8.
El 72 está en los múltiplos de 6 y múltiplos de 8. Por lo tanto, estos son múltiplos comunes, ¿verdad? No pueden ser todos los que aparecen, sino solamente los que se repitan en ambos conjuntos. A esto les llamamos múltiplos comunes. Y si se dan cuenta, después del 72 vuelven a aparecer los puntos suspensivos para indicar que también este conjunto es infinito. Ahora, mínimo común múltiplo de 6 y 8 es el 24. ¿Por qué? Porque está entre los múltiplos comunes, pero nosotros buscamos el menor. Y entonces es el menor de los múltiplos comunes y a eso le llamamos mínimo común múltiplo. Ojalá esté quedando clara esta explicación. Recuerden que esto es un poquito de la aritmética porque necesitamos recordar eso para entender perfectamente el mínimo común múltiplo en polinomios algebraicos. Bueno, ¿solo esta forma se puede obtener? No. Miren, aquí tenemos otra. Otra forma de obtener el mínimo común múltiplo. Primero, recuerden que el número 6, yo lo expreso como el conjunto del producto de sus factores. Y 6 es igual a 2 por 3. Vean ustedes ahí, dice 6 es igual a 2 por 3. Y 8 es igual a 2 por 2 por 2. O sea, 2 al cubo. Teniendo los factores de los números, el mínimo común múltiplo se obtiene por el producto de factores comunes y no comunes, con su mayor exponente. Entonces aquí el mínimo común múltiplo, si vemos, el 2 se repite en los dos grupos de factores. Y el 3 no, pero como aquí se incluyen tanto comunes como no comunes, entonces tenemos que los factores son el 2 y el 3. Pero el 2, su mayor exponente es 3. Se le deja su mayor exponente. ¿Y cuánto es 2 elevado a 3? Es 8 y multiplicado por 3 nos da 24. ¿Se dan cuenta que obtuvimos el mismo resultado del primer procedimiento? Porque usted comprenderá que cuando se trate de números muy grandes, pues no vamos a poder estar haciendo un conjunto de múltiplos para cada número. Sería un poquito tedioso. Pero este procedimiento nos ha ayudado a interpretar la definición. Así tenemos claro qué es el mínimo común múltiplo. ¿Saben por qué insisto en esto? Porque muchos confunden el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Y son dos cosas muy diferentes. Hoy estamos tratando del mínimo común múltiplo. Bueno, entonces ya vimos un segundo procedimiento que consiste en obtener los factores de cada número. Luego tomamos los factores comunes y no comunes y se les coloca el mayor exponente que tengan. Se multiplican entre sí esos factores y ahí tenemos el mínimo común múltiplo de 2, 3 o más números que nosotros necesitemos. Ya en una forma más práctica de calcular el mínimo común múltiplo es hallar el mínimo común múltiplo, por ejemplo, de 15, 20 y 30. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. Fíjense que si vamos a sacar el mínimo común múltiplo de estos tres números, los he escrito acá juntos. 15, 20 y 30. No sé si alcanzan a ver ahí una línea vertical que está señalada ahí con un color celeste. Esto es para indicar que ahí están separados ya los números y a la derecha vamos a escribir los factores. Primero vemos, estos números serán divisibles entre 2 porque ese es nuestro primer número primo. Y vemos que el 20 y el 30 sí. Cuando estamos sacando mínimo común múltiplo, con uno que sea divisible entre 2, tenemos que dividirlo entre 2. Entonces aquí se divide entre 2. Y como el 15 no se pudo dividir, solamente se copia. El 20 entre 2 nos da 10 y el 30 entre 2 nos da 15. Miren, ahora continúa el 10, que sí es divisible entre 2, y solo por el 10 tengo que sacarle otra vez mitad, o sea, ponerle el factor 2, el divisor 2, ¿verdad? Y entonces 15 no es divisible entre 2, se sigue copiando. 10 sigue mitad, o sea, divisible entre 2, da 5. Y el 15, como no tiene mitad, solamente lo he copiado. Ahora, tengo dos números 15, que son divisibles entre 3.
Entonces yo voy a seguir con el 3. Alguno podría decir, ¿y por qué no ponemos de una vez 5? No, porque tenemos que ir así en orden ascendente, ¿eh? Después del 2 tenemos el primo 3. Si no fueran divisibles entre 3 ninguno, entonces sí pasamos al 5 o sucesivamente a otros primos. En este caso es divisible entre 3. El 15 divisible entre 3 nos da 5. El 5 no es divisible, solamente lo he copiado. El 15 se divide entre 3, da 5. Y ahora los tres números me han quedado 5, lo divido entre 5 y finalmente tengo 1, 1, 1. Entonces pueden notar que aquí a la derecha me han quedado los números primos 2, 2, 3, 5. Quiere decir que voy a multiplicar estos factores 2 al cuadrado por 3 por 5, así como está especificado aquí a la derecha. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12 y 12 por 5, 60. Entonces 60 es el mínimo común múltiplo de 15, de 20 y de 30. 60 es el número más pequeño que se puede dividir exactamente entre 15, entre 20 y entre 30. ¿Hay otros números? Sí, por ejemplo el 120, 180, 240. También se pueden dividir entre 15, 20 y 30. Pero como estamos buscando el menor de esos múltiplos, nos quedamos con el 60 y ese es el mínimo común múltiplo. Aquí en la parte de abajo de esta diapositiva yo les he escrito ahí un resumen de lo que les acabo de decir, que a los tres números se les ha descompuesto en factores primos simultáneamente. Cuando uno de ellos no era divisible, solo se copió hasta que en todos ya quedara el cociente 1. Bueno, hasta aquí con la demostración en aritmética. No sé cómo ven, estamos ya actualizando nuestros conocimientos en mínimo común múltiplo de números enteros, porque ahorita vamos a pasar ya a los polinomios. Si tienen alguna duda a qué hacer o qué consultar, tienen un tiempecito para hacerlo. O si ha quedado claro, pues vamos a continuar porque ya ven que acá el tiempo se hace muy corto. Entonces vamos a pasar ahora a mínimo común múltiplo ya en álgebra. El primer ejemplo que tengo acá es hallar el mínimo común múltiplo de 4x cubo y 10x al cuadrado. ¿Cuáles son los factores de cada término? Entonces vamos a hallar los factores de cada expresión. Y es que este es el procedimiento práctico que nosotros vimos en aritmética. Mire, cuando nosotros descompusimos aquí los números, el número 6 en sus factores, el número 8 en sus factores, y de último hemos multiplicado los factores comunes y no comunes. Entonces, eso mismo estamos haciendo ahora aquí en álgebra. Vamos a buscar los factores de 4x al cubo. Y estos son 2 al cuadrado, porque eso es el resultado de 4. Y x al cubo lo dejamos así porque podría ser x por x por x, pero prefiero dejarlo con x elevado a 3. El otro término, 10x al cuadrado, pues 10 es igual a 2 por 5 y luego el x al cuadrado. Ahora, vamos a formar el mínimo común múltiplo con los factores comunes y no comunes y vamos a tomar el mayor exponente. Así, tenemos que el mayor exponente del factor 2 es al cuadrado, 2 al cuadrado. 5 es un factor no común, entonces solamente lo copiamos como está. Y del x es factor que se repite, es factor común, pero le tomamos el mayor exponente que es 3. Entonces vamos a multiplicar 2 al cuadrado por 5 y por x al cubo. Y así nos da 2 al cuadrado 4 por 5, 20 y por x al cubo, 20x al cubo. Y este es el mínimo común múltiplo de los dos términos que se enunciaron aquí al principio. Este es el mínimo común múltiplo. Esta es la menor expresión que se puede dividir en forma exacta entre 4x cubo y 10x al cuadrado. Aquí está también la explicación de lo que yo les acabo de decir, porque 5 es factor no común, 2 es factor común y se ha tomado el de mayor exponente que es 2 al cuadrado. X es factor común y se ha tomado el de mayor exponente que dice x al cubo. Por lo tanto, 20x al cubo
es divisible entre 4x cubo y entre 10x al cuadrado. Este es un ejemplo con términos algebraicos. Pregunto, ¿estaremos claros cómo se obtiene el mínimo común múltiplo de dos o más términos algebraicos? Estamos dando las bases para el tema central, porque hoy tratamos de mínimo común múltiplo de polinomios, pero era necesario recordarles todo esto para llegar al tema central. Y ahora sí, tenemos acá mínimo común múltiplo de polinomios. Pero tal vez antes de que tratemos esto, yo quiero que para que su lápiz y su cuadernito no se queden ahí azareados sin qué hacer, tomen por favor su cuaderno y su lápiz y me van a buscar el mínimo común múltiplo de 12 y 20. Dos números, 12 y 20. Cuando ya lo tengan, active su micrófono y dígame su respuesta. Yo creo que en el 12 y 20 usted puede hacer el método práctico, porque si va a hacer los conjuntos de múltiplos le va a llevar mucho tiempo. Este procedimiento era solo para comprensión de qué es el mínimo común múltiplo. Usted ya lo tiene que hacer de una forma mucho más práctica. Entonces, va dividiendo los dos números simultáneamente entre sus factores primos. Muy bien. Profe, ¿Respuestas? es 60. 60. 60. Muy bien. Estamos correctos. Estamos de acuerdo. Ese es el número correcto. 60 es el mínimo común. Mire, cuando usted tiene dos números muy conocidos, como en este caso, 12 y 20, diga, ¿cuál es el mayor de estos números? Es el 20. ¿Y el 20 es divisible entre 12? No, porque algunas veces uno de los números es el mínimo común múltiplo, pero en este caso no, porque 20 no se puede ir entre 12. Entonces, ese 20 lo duplica, o sea, lo multiplica por 2. ¿Qué le da? 40, ¿va? ¿Se divide entre 12? No, siga. 12 por 3, 20 por 3, 60. ¿Divisible entre 12? Sí, ahí se quedó ya, ese es el mínimo común múltiplo también. Una forma muy práctica, pero si usted lo hizo por la descomposición en factores primos, excelente, ahí estamos. Vamos ahora con esto último que acabamos de ver. Les voy a dictar 3 términos algebraicos y ustedes me van a dar el mínimo común múltiplo de ellos. 6mn cuadrado. Repito, 6mn cuadrado. Segundo término, 9m cuadrado n cubo. Y un tercer término, 12m cubo n. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esos 3 términos? El 3, profe, no. ¿Perdón? El 3, No, no porque estamos hablando de múltiplos, no de divisor. Tenemos que formar múltiplos. Profe, ¿Sí? ¿Quién tiene ya la respuesta? 36m cubo n. 36m cubo n. ¿Qué exponente la n? Cubo. Cubo también, correcto. Ahí sí estamos de acuerdo. 36m cubo n cubo. ¿Ah? Porque tendríamos que buscar primero el mínimo común múltiplo de 6, de 9 y 12. 12 es el mayor. Se puede ir entre 6, pero no se puede ir entre 9. Lo duplicamos. 24. Se puede ir entre 6, pero no se puede ir entre 9. Lo triplicamos. 12 por 3, 36. Se puede ir entre 36, entre 9 y entre 12. Ese es el mínimo común múltiplo de los coeficientes. 36. ¿Qué letras? Pues tenemos M y tenemos N. Son las dos letras que aparecen. Sea porque son comunes o no comunes, se escriben todas.
mn. Ahora, busque, ¿cuál es el exponente mayor de la m en los tres términos? Pues es 3. Le pone m al cubo. ¿Cuál es el mayor exponente de n en los tres términos? Es 3. Le pone también al cubo. Y ahí encontramos el mínimo común múltiplo de estos tres términos. Bueno, ahora que ya ejercitamos un poquitito esto, sí vamos a pasar a los polinomios. Esta es la parte central de nuestro tema hoy. El mínimo común múltiplo de polinomios y su aplicación en las operaciones algebraicas. Y tenemos acá un ejemplo, porque nuestra definición es la misma que ya hemos trabajado. Entonces, hallar el mínimo común múltiplo de x cuadrado más 7x más 10. Y luego tiene un punto y coma, significa que ahí termina un polinomio y el otro, x cuadrado menos x menos 6. ¿Qué hicimos en el ejemplo anterior? Buscar los factores. Pero como estos ya son polinomios, entonces usted aplica cualesquiera de los casos que conocimos en la factorización. Así, el polinomio x al cuadrado más 7x más 10, sus factores son x más 5 por x más 2. Este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, ¿verdad? X más 5 por x más 2. Son sus factores. El otro polinomio, x al cuadrado menos x menos 6, también es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y sus factores son x menos 3 y x más 2. Entonces, ya teniendo todos los factores, vamos a formar el mínimo común múltiplo con los factores comunes y no comunes. Es decir, empezamos a copiarlos. ¿Cuál es el primero que nos aparece? X más 5. Aquí está el factor x más 5. Sigue x más 2. Lo trasladamos. Luego sigue x menos 3. También lo trasladamos. Y después tenemos x más 2. Pero como x más 2 ya estaba incluido, ya no hay necesidad de ponerlo otra vez. Y este es el mínimo común múltiplo. El producto de estos tres binomios. Ahora, algunos posiblemente vieron en el básico, en su ciclo básico, que había que multiplicar estos binomios. Para lo que nosotros vamos a utilizar el mínimo común múltiplo acá, no necesitamos que se multiplique. Es más práctico dejarlos como el producto indicado de sus factores. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? X más 5 por x más 2 por x menos 3. ¿Cuánto da eso? No sabemos, pero ese es el mínimo común múltiplo. Déjelo expresado como el producto de tres factores. Y eso es nada más. Entonces, si se da cuenta, le aparecen dos polinomios y le piden buscar el mínimo común múltiplo de esos polinomios. Entonces, descomponemos en factores el primer polinomio, nos dio x más 5 por x más 2. Hicimos lo mismo con el segundo polinomio, sus factores son x menos 3, x más 2. Se toman todos los factores comunes y no comunes. X más 5, x. ¿Vamos bien hasta acá? Si alguien está instruidos de cómo vamos a hacer todos estos procedimientos. Y ya que ahorita pues ya ingresaron, yo creo la mayoría a la clase, solo quiero avisarles, aunque ya lo había hecho por WhatsApp, que les amplíe la fecha de entrega del ejercicio. ¿Por qué razón? Porque esta clase estaba programada para hace 2 semanas, creo. Sí, estaba para el 25 de junio. Y sin embargo, no se pudo llevar a cabo porque habían algunas actividades programadas por la supervisión
educativa para conmemorar el Día del Maestro. Entonces se suspendió nuestra clase y se trasladó para hoy. Entonces, si se trasladó la clase, yo también ya les he ampliado el tiempo para la entrega del ejercicio. De todos modos, algunos ya me lo enviaron, otros ya lo empezaron a hacer. Quienes ya lo trataron de hacer, estarán entendiendo un poquito mejor la clase, porque ya se enfrentaron a unos ejercicios y de tanto hacerlos, algo han captado, más la explicación de hoy creo que vamos bien. Bueno, entonces el último día para la entrega de ejercicios va a ser para el viernes, creo que el viernes se los deje. Vamos con la siguiente diapositiva, donde les presento otro ejemplo, porque a veces un solo ejemplo no es suficiente. Tenemos acá hallar el mínimo común múltiplo de x al cuadrado más 2x menos 15 y x al cuadrado menos 6x más 9. Aquí voy a ir un poquito despacio. X al cuadrado más 2x menos 15, que es el primer polinomio, sus factores son x más 5 y x menos 3. Si usted gusta, hágalo despacito y yo creo que le va a dar lo mismo. Esos son los factores. X más 5 y x menos 3. Porque se trata de dos números que restados dan 2 y multiplicados dan 15, son el 5 y el 3. No se olvide que el número mayor siempre va en el primer paréntesis, en el primer factor. Porque si usted dejara x más 3 por x menos 5, ya no es el mismo polinomio. Ya cambiaría mucho. Bien, y en el segundo polinomio, x cuadrado menos 6x más 9. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Porque mire, el primer término tiene raíz cuadrada. El tercer término también tiene raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada del primero es x, la raíz cuadrada del tercero es 3, el producto es 3x y el doble producto coincide con el segundo término que es 6x. Entonces sí es trinomio cuadrado perfecto y sus factores son el cuadrado de x menos 3. Cuadrado de x menos 3. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser, tenemos el primer factor x más 5, lo copiamos. El segundo factor, x menos 3, lo copiamos. Y luego tiene x menos 3, ya está. Pero este está al cuadrado, respetamos el mayor exponente y lo dejamos al cuadrado. ¿Verdad? Es decir, este x menos 3 se repetía, pero le tomamos el que tiene mayor exponente. Y este ya contiene al otro, por eso el otro ya no es necesario escribirlo. Bueno, entonces, este ejemplo sí nos puede ilustrar ampliamente cómo es que se toma el mayor exponente de un factor que se repite. Y aquí vemos pues que x más 5 es un factor no común y solamente se copió. X menos 3 es factor común y se tomó el de mayor exponente, o sea, el cuadrado de x menos 3. El mínimo común múltiplo es el producto de factores no comunes y comunes con el mayor exponente. Eso es para repetirles nuevamente el procedimiento, cómo hemos llegado a esto. Ahora, se podrá usted dar cuenta perfectamente que para hallar el mínimo común múltiplo de polinomios, la clave es que usted no titubee para poder descomponer en factores una expresión algebraica. Para eso fue que trabajamos todos los casos en las clases anteriores. Bueno, pasemos. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar, en dónde podemos aplicar el mínimo común múltiplo. Porque si se aprende a obtener el mínimo común múltiplo es con un propósito, porque lo tenemos que utilizar. Ese nos va a servir para hacer algunas operaciones. Primero, ¿cómo reducir fracciones al mínimo común denominador? Recuerde usted que hablamos de fracciones algebraicas cuando en el denominador hay literales. Si una expresión tiene en el denominador literales, o sea, las variables x, y, b, m, la variable que sea, esa es la característica de que sea una expresión fraccionaria, una expresión algebraica fraccionaria. Ahora, dos o más fracciones con diferente denominador, dice, pueden reducirse a un mínimo común denominador.
no tenga pena. En los ejemplos yo le propongo primero unos ejemplos aritméticos para que entendamos cómo es esto, ¿no? Llamamos mínimo común denominador de dos o más fracciones al mínimo común múltiplo de los denominadores. Bueno, porque aquí en la definición anterior se dijo dos o más fracciones con diferente denominador pueden reducirse a un mínimo común denominador. Bueno, ¿qué es eso? Si nosotros estamos viendo mínimo común múltiplo. Ah, muy bien. Entonces, usted tiene dos, tres o más fracciones, tienen denominadores. Sus denominadores son diferentes, muy bien. Ah, usted puede sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores porque son polinomios, ¿verdad? Usted puede obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores y eso es lo que se llama mínimo común denominador. Es que se dice así para hacer un poquito más, más resumida la expresión, más abreviada, porque sería muy tedioso estar diciendo mínimo común múltiplo de los denominadores cada vez, mínimo común múltiplo de los denominadores. No, se dice solo mínimo común denominador. Pero usted ya sabe que eso quiere decir mínimo común múltiplo de los denominadores. Y usted ya sabe, pues, pero no está de más repetírselo. ¿A qué le llamamos denominador? Es a la expresión que va debajo de la línea de fracción. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. 3/4 y 5/6 son dos fracciones que tienen diferente denominador. Pero fíjense que esas dos fracciones son equivalentes a 9/12 y 10/12. ¿Cómo está eso? Si usted se fija, en la primera parte tenemos 3/4. 3/4. Y este 3/4 es la misma fracción que 9/12. Ya que tiene usted su calculadora, divida 3 entre 4, ¿verdad? Que le da 0.75. ¿Ya? 0.75. O sea, son 75 centésimos, 3/4. Sí, es que cuando usted tiene 3/4 de un quetzal, tiene 75 centavos, ¿no? O centésimos de quetzal. Ahora, divida 9 entre 12. ¿Y qué le dio? Lo mismo. ¿Se da cuenta que 3/4 y 9/12 son la misma cantidad? Son dos fracciones escritas con distintos números, pero representan la misma cantidad. Ahora, vamos a hacer lo mismo con 5/6. Usted divide 5 entre 6 y con toda seguridad le va a dar 0. 83,333. Bueno. Y si ahora divide usted 10 entre 12. Le dio lo mismo, 0.83333. O sea, 0.8 y 3 con una rayita encima para indicar que esa es una expresión fraccionaria con expresión decimal infinita, pero periódica. Y no es periódica pura, sino periódica mixta, ¿verdad? Porque solo el 3 es el que se repite. Bueno, algo que vimos ya en unas clases anteriores, todavía cuando estábamos en el colegio, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, 3/4 es igual que 9/12 y 5/6 igual que 10/12. Ah, entonces las primeras dos fracciones que están acá son las mismas dos que están después, pero con la única ventaja de que ahora las dos que están después ya tienen el mismo denominador. ¿Fíjese? Y si se tratara de quererlas sumar, entonces usted las puede sumar fácil porque solo sumaría los numeradores y copiar el denominador, porque para eso sirve el mínimo común denominador. ¿Qué es el 12 en este caso? Es el mínimo común múltiplo de 4 y 6, o sea, mínimo común múltiplo de los denominadores. Por eso le llamamos mínimo común denominador. Recuerden, el tema que hemos empezado ahorita, reducir fracciones al mínimo común denominador.
O sea, tenemos dos fracciones que tienen distinto denominador, las convertimos en otras dos fracciones que son iguales a las primeras, pero que tienen la ventaja de que ya quedan con igual denominador. Bueno, con este ejemplo creo que sí se ha ampliado la definición. Así sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque cuando no se ha comprendido ni siquiera la definición, ¿cómo vamos a querer pretender hacer operaciones o ejercicios si no hemos entendido lo básico, que es la definición, la comprensión del tema, ¿verdad? Pasemos a lo siguiente. Ahora tenemos dos fracciones que son algebraicas. Nuestra primera fracción acá es 2x dividido 5ay. Y la otra fracción, x dividido 3an. Y vemos que son equivalentes a 6nx dividido 15any y 15xy dividido 15any. ¿Cómo se llegó a eso? Tomamos los denominadores. ¿Cuáles son los denominadores de las primeras fracciones? 5ay y 3an. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 5 y 3? Como son primos los dos, se multiplican. 3 por 5, 15. Mire, ya tenemos el 15. Y luego tomamos A y A, está repetido, se toma la A. Luego tenemos N y tenemos Y, por eso 15ANY es el mínimo común múltiplo de estos dos denominadores. Y ahora se trata de hacer lo siguiente. Mire, dice, reducir a mínimo, bueno, el 15ANY, que es el mínimo común denominador, se ha dividido entre 5ay. Y al decir 15 entre 5, 3. Y como se multiplica por el 2 del numerador, por eso nos sale 6. A dividido entre A, 1. Pero o sea, el 1 ahí ya no funciona porque es un denominador. Ya no existe. Entonces, N no tiene quien lo divida, sí existe la n, multiplica el numerador y también va la n en el numerador. Y, entre y, 1 ya no existe. Pero tenemos la x del numerador y que sí se multiplica y por eso nos quedó 6nx. Con el mínimo común denominador. Entonces, esta fracción resultante es exactamente igual que esta primera de 2x partido 5ay. Disculpen que diga partido, eso no es correcto decirlo en matemática, pero creo que sí lo entendemos un poquito mejor. ¿Verdad? Entonces, vamos con la segunda. Tenemos el mínimo común denominador que es 15ANY para dividirlo entre 3AN. 15 entre 3 nos da 5. Y como vamos a multiplicar en el numerador por 1, nos quedó 5. A se divide entre A, 1. O sea, ya como divisor ya no vale nada. N entre N, 1, ya no vale nada y solamente nos queda Y, que se multiplica por el numerador que tiene X y por eso tenemos 5XY. Así esta segunda fracción es exactamente igual a esta segunda de la primer par, ¿verdad? Son iguales. Entonces, estas dos fracciones que se les escribió aquí al principio son iguales a estas dos que están aquí al final. Pero la ventaja es que estas dos ya tienen igual denominador. Quiere decir que están reducidas al mínimo común denominador. Voy a hablar un poquito de esa palabra, reducir. Porque a veces confunde. Todos tenemos la idea de que reducir es hacer algo más pequeño. Y sin embargo vemos aquí que las fracciones se hicieron más grandes. Están expandidas, o sea que están amplificadas. Pero cuando hablamos de fracciones, reducir significa hacer las partes más pequeñas. Acuérdense un poquito de nuestras características de las fracciones. Cuando el denominador de una fracción se hace más grande, las partes en que se divide la unidad se hacen más pequeñas, se reducen. Por eso es que se aplica aquí el término reducir. Insisto porque puede causar una equivocación. Alguno va a decir, ¿cómo va a ser si dice reducir y teníamos unas fracciones chiquitas y ahora nos quedaron unas grandes? Ah, es que nos basamos en el denominador. El denominador ahora es más grande, significa que las partes en que se ha dividido el numerador son más pequeñas. O las partes, perdón, en que se ha dividido la unidad son más pequeñas. Se han reducido en tamaño.
Solo que tenemos mayor cantidad de partes y eso hace que sea una cantidad igual a la primera. Bueno, continuemos. Reducir a mínimo común denominador las fracciones. Ahora sí a lo que estábamos esperando. Fracciones que tienen en los denominadores polinomios. Por ejemplo, x más 3, su denominador x cuadrado menos 1. Otra fracción, porque tenemos aquí una comita y esa coma quiere decir ahí termina una fracción y comienza la otra, ¿no? 2x dividido x cuadrado más 3x más 2, coma, otra fracción, x más 4 dividido x cuadrado más x menos 2. ¿Qué nos piden? Reducirlas al mínimo común denominador. Entonces, ¿qué procedimiento vamos a utilizar? Hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué significa eso? Que vamos a sacar el mínimo común múltiplo de x cuadrado menos 1, de x cuadrado más 3x más 2 y de x cuadrado más x menos 2. Bueno, al principio teníamos x cuadrado menos 1. Recuerden que esto es una diferencia de cuadrados, entonces es el producto de la suma por la diferencia de sus raíces. X más 1 por x menos 1. Segundo polinomio denominador, x cuadrado más 3x más 2, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, sus factores son x más 2, x más 1. Aquí ya no estamos haciendo el procedimiento de cómo sacar los factores, eso fue clase anterior, usted ya lo sabe. Entonces, x más 2 y x más 1 son los factores. Y el tercer polinomio denominador, x al cuadrado más x menos 2, igual a x más 2 y x menos 1. ¿Bien? Ahí estamos bien. Ahora, vamos a buscar el mínimo común denominador que se va a hacer con los factores de los denominadores. ¿Cuál es el primer factor que tenemos? X más 1. Lo copiamos, x más 1. Sigue x menos 1, copiamos x menos 1. Pasamos a la siguiente línea. Tenemos x más 2, pues copiamos x más 2. ¿Qué sigue? X más 1. Pero como ya lo teníamos antes, ya no se escribe de nuevo. Otro, x más 2, ya lo tenemos, ya no se escribe. Después sigue x menos 1, ya lo tenemos. Por eso nos quedó mínimo común denominador es x más 1 por x menos 1 por x más 2. Y recuerdan que se les dijo anteriormente, no hay que multiplicar. Se deja indicada la multiplicación de estos factores únicamente. Ahora, ¿qué continúa? Que el mínimo común denominador se va a dividir entre cada denominador. Pero no así como está, sino como el producto de sus factores. Miren, no tenga pena, esto se entiende fácil. Si ven ustedes x más 1, x menos 1 y x más 2, lo tengo acá. No sé si ustedes logran ver a veces el cursor con el que yo se lo señalo. Lo tengo nuevamente como x más 1, x menos 1. Que por el color del fondo a veces no se logra ver bien. X más 1, x menos 1, x más 2. Y lo estoy dividiendo entre x más 1 y x menos 1. ¿Qué son estos? Son los factores del primer denominador. ¿Miren? X más 1 y x menos 1 lo estoy utilizando acá. Y esos son los factores del primer denominador. Entonces, tengo en la parte de arriba como dividendo o como numerador el mínimo común denominador. Y en la parte de abajo, divisor o denominador, los factores del primer denominador. Y para dividir, mire, ¿por qué es que les dije? Es más práctico dejar el mínimo común denominador como producto de sus factores. Porque aquí ya los tenemos como factores, solo se van cancelando factores comunes. Mire, x más 1 se cancela con x más 1. X menos 1 se cancela con x menos 1 y nos queda solo x más 2. Por eso el resultado de la adición es x más 2. ¿Se está dando cuenta qué fácil es todo esto? Qué fácil, ¿no? Bueno, hagamos lo mismo con el segundo denominador. Tenemos nuevamente el mismo mínimo común denominador, los mismos tres factores, pero ahora lo vamos a dividir entre x más 2 y x más 1, que son los factores del segundo denominador, ¿sí? El segundo denominador. No sé si
Se aprecia cuando yo muevo ahí un poquito el cursor para indicarles qué es lo que yo estoy señalando. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a cancelar factores comunes. X más 1 se cancela con X más 1. X menos 1 no tiene con quién cancelarse, se escribe. Y X más 2 se cancela con X más 2. Entonces, el resultado fue X más 1. No, X menos 1, porque X más 1 estaba cancelado, sí. Muy bien. Pero no hemos terminado. Nos hace falta hacerlo con el tercer denominador. Ahí lo tiene. X más 1, X menos 1, X más 2 es el mínimo común denominador. Lo dividimos entre los factores del tercer denominador, que son X más 2 y X menos 1. X menos 1 se cancela con X menos 1, X más 2 con X menos 2. Nos queda X más 1. Ese es el resultado de la división. Ahora, los cocientes obtenidos se van a multiplicar con su correspondiente numerador para obtener el nuevo numerador de la fracción equivalente. Por eso es que obtenemos los cocientes. Ese cociente va a multiplicar a su propio numerador y ese producto va a ser el nuevo numerador de la fracción equivalente. Aquí está hecho abajo, no tenga pena. Dice, tenemos el mínimo común denominador, ahora ya en su correspondiente lugar, porque ahora ya es denominador, mire. X más 1, X menos 1 y X más 2. Pero teníamos como numerador, a ver si lo recuerdan, si no voy a regresar un poquitito. ¿Se recuerdan el numerador de la primera fracción? Era X más 3. Entonces, por eso es que tenemos ahora acá X más 3, ¿no? Porque este es el numerador que tenía originalmente. ¿Y qué es X más 2? El resultado de dividir el MCD entre el denominador de esa fracción que estamos convirtiendo. Esa fracción que estamos reduciendo a mínimo común denominador. ¿Verdad? Entonces ya en el numerador nos quedó X más 3 que tenía originalmente multiplicado por X más 2 que resultó de dividir el MCD entre su denominador. Y así para los demás. ¿Se acuerdan que teníamos 2X? Pero el resultado de la adición fue X menos 1, se multiplica. Y en el tercero teníamos X más 4 y el resultado de la adición fue X más 1, se multiplica. Y ahora los tres tienen el mínimo común denominador. Ahora, los numeradores sí los multiplicamos. X más 3 por X menos 2, usted aplica ahí la regla de cocientes o productos notables y le sale X cuadrado más 5X más 6. Dividido el mínimo común denominador. En la segunda fracción, 2X por X menos 1, nos da 2X cuadrado menos 2X, dividido el mínimo común denominador. X más 4 por X más 1, le sale X cuadrado más 5X más 4, dividido el mínimo común denominador. Y así tenemos estas tres fracciones que son correspondientemente iguales a las tres primeras que se dieron, pero estas tres tienen igual denominador. Y eso es fundamental para poder sumar y poder restar fracciones. ¿Ya? Aquí se les dice, finalmente se les enfatiza, las tres últimas fracciones son equivalentes a las primeras y las tres tienen el mismo denominador. Por eso se llama reducción de fracciones al mínimo común denominador. Bueno. Vamos a ver si vamos entendiendo el procedimiento. Cualquier duda, por favor, háganla saber en este momento. Manifieste si tiene alguna duda, porque ahorita van a hacer ustedes unos ejercicios de aplicación para ir viendo pues hasta dónde estamos comprendiendo esta parte, ¿sí? ¿No tendremos alguna duda? Entonces, voy a pedirles que escriban lo siguiente. 4a cuadrado menos 9b cuadrado. Repito, 4a cuadrado menos 9b cuadrado. Coma, otro polinomio. 4a cuadrado
menos 12ab más 9b cuadrado. Estos son dos polinomios. Búsquele, por favor, el mínimo común múltiplo. Y si fueran denominadores, entonces usted estaría buscando el mínimo común denominador. Se los doy solo como polinomios. Entonces usted búsquele mínimo común múltiplo. ¿Ya habrá algún resultado? Ujú. Profe, el primero es 36a cuadrado b cuadrado y el otro 36ab cuadrado. Es que usted tal vez no me entendió el ejercicio. Es que no era de buscarle mínimo común denominador de 4a cuadrado y 9b cuadrado, sino que ese es un polinomio. Y el otro es 4a cuadrado menos 12ab más 9b cuadrado. Y usted va a buscar el mínimo común múltiplo de los dos polinomios, no de los términos que lo componen, sino de los polinomios completos, ¿sí? Entonces usted tiene que descomponer en factores el primer polinomio, que es 4a cuadrado, 9b cuadrado, ¿no? Y va a buscar los factores de 4a cuadrado menos 12ab más 9b cuadrado. Y después combina los factores comunes y no comunes. Y los que son comunes con su mayor exponente. Ah, bueno, profe. Sí. Sí. Bien. La respuesta sería 2a menos 3b al cuadrado menos, multiplicado por 2a más 3b. Sí, correcto. Y ese es el resultado. Nos queda el binomio 2a menos 3b, o sea, un factor. Se repite, ¿eh? Pero tiene exponente mayor 2. Y 2a más 3b, yo creo que no es común, pero se toma, porque recuerden que en el mínimo común múltiplo se toman comunes y no comunes. Bueno, vamos a continuar. Aquí hay otro ejemplo. Reducir al mínimo común denominador estas tres fracciones, ¿no? Tres fracciones. Entonces, decimos que el mínimo común denominador es 2 por 3x más 2 por 2x más 1. Bueno, aquí de una vez les dejo cuál es el mínimo común denominador. Ya no se dijo cuál es el procedimiento, cómo le sacamos los factores al primer denominador, al segundo, al tercero. De una vez fuimos y ya les dejo aquí cuál es el mínimo común denominador. Entonces, ese mínimo común denominador se divide entre los factores del primer denominador y nos da 2. Entre los factores del segundo denominador y nos da 2 por 3x más 2. Y entre los factores del tercer denominador y nos da 2x más 1. Entonces, 2x menos 3. O sea, les escribo otra vez las tres fracciones. 2x menos 3 con su denominador. 3 con su denominador. Todo esto es igual a lo que tenemos aquí a la par, porque ya vemos que la división del primer denominador salió 2, multiplica su numerador, que es 2x menos 3. El cociente del segundo denominador salió 6, y entonces ahora, no, salía 3,
2 por 3x más 2, y como tenía numerador 3, multiplica este 3 por este 2 y nos llega a 6, y se deja 3x más 2, que es el otro factor. Y en el tercer caso, pues también ahí lo dividimos y nos queda 2x más 1, que es lo que resultó en la división, y multiplica su numerador, que es 2x menos 1. Al hacer esas operaciones ya tendríamos 4x menos 6 para el primer numerador, 18x más 12 en el segundo numerador, y 4x cuadrado menos 1 para el tercer numerador. Y así ya hemos llegado a obtener las tres fracciones equivalentes a las primeras que se nos habían sugerido. Vale. Entonces ahí queda este otro ejemplo. Y ahora sí viene el uso del mínimo común denominador, que es en la adición y sustracción de fracciones, con lo que comúnmente llamamos suma y resta en fracciones. Para sumar, aquí luego les incluyo primero un ejemplo aritmético. Para sumar 2 quinceavos más 4 quinceavos más 7 quinceavos, ustedes saben, solo se suman los numeradores y se copia el denominador. O sea, 2 más 4 más 7 dividido 15. Y es 13 quinceavos. Eso solamente se hace cuando los denominadores son iguales. ¿Verdad? Así también 7 novenos menos 4 novenos, una resta con fracciones de igual denominador, solo restamos los numeradores y copiamos el mismo denominador y llegamos a tener 3 novenos. Miren, en este caso, 3 novenos es un resultado que se puede simplificar, porque tanto el numerador como el denominador se pueden dividir entre 3 y nos da 1/3. En el ejemplo anterior, como nos salió 13 quinceavos, no se tuvo que simplificar porque el 13 y el 15 no tienen ningún divisor común. O sea, no hay ningún número que pueda dividir al 13 y al 15 a la vez. Bueno, con fracciones algebraicas se procede igual. Entonces tenemos acá un ejemplo. 2n dividido a x más 2. Más 3y dividido a x más 2 y 2n más 3y dividido a x más 2, ¿se dan cuenta? Las tres fracciones tienen igual denominador. Entonces usted solamente va a sumar las dos fracciones tienen igual denominador. Usted solamente suma los numeradores. Son 2n más 3y, le queda 2n más 3y. Ahora, aquí, cuando yo he revisado algunos ejercicios en años anteriores, algunos se confunden en esta parte, porque se ponen a sumar el 2 y el 3 y me dicen 5. Y ahí no pueden sumar el 2 y el 3, porque son dos términos que son totalmente distintos, o sea, no son semejantes, y usted no tiene derecho a sumar términos que no sean semejantes. Entonces, ¿cómo queda en el numerador? Queda 2n más 3y, porque queda polinomio. Acuérdense, ¿qué significa polinomio? Una definición de polinomio dice, es la suma algebraica de dos o más términos no semejantes. Usted va a sumar dos o más términos que no son semejantes, le queda polinomio. No las puede simplificar, no puede reducirlos. Bueno, entonces este ejemplo en álgebra está ilustrando una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. El denominador se copia y se suman solo los numeradores. Y eso es todo. Vamos ahora con una fracción aritmética, pero que tiene distintos denominadores. Por ejemplo, vamos a sumar 1/4 más 3/8 más 5/12. Entonces, como no tienen el mismo denominador,
hay que reducirlas al mínimo común denominador. O sea, es lo que hicimos anteriormente. ¿Cómo reducir fracciones al mínimo común denominador? De 4, 8 y 12, vemos entre 8. Entonces lo multiplicamos por 2, 24. ¿Se divide entre 8? Sí. Entonces ese es 24. 24 se divide entre 4, nos da 6. Y al multiplicarlo por 1, nos da 6. Y ese es multiplicarlo por 3, tenerlo por 5, nos da 10. Entonces ahora las tres fracciones que nos pedían sumar al principio son las mismas que están aquí. Solo que ahora ya tienen el mismo denominador. Y entonces usted solamente suma 6 más 9 más 10, le da 25 y le copia el mismo denominador 24. Su resultado es 25 24avos. Y podemos dejar el resultado ahí, porque no tienen ningún número que divida a los dos. Y alguien diría, pero puede salir mixto. Y sí, pero es mejor déjelo así como fracción impropia. Es mejor dejarla así. Entonces ya con estas bases, estos recordatorios que hemos hecho de aritmética y de términos algebraicos, ahora vamos a hacer con polinomios. Y se trata de hallar la suma de 1 dividido 3x más 3, más 1 dividido 2x menos 2, más 1 dividido x cuadrado menos 1. Se da cuenta que los denominadores son diferentes, ¿verdad? Son diferentes. Entonces, necesitamos hallar el mínimo común denominador. Acá lo tiene. El mínimo común denominador es 6 por x más 1 por x menos 1. Ahorita no se valdría que alguien me diga, ¿y cómo se sacó? No, esto ya lo sabe, ya lo vimos anteriormente. ¿Cuál es el procedimiento del mínimo común denominador? Bueno, por lo que las fracciones ahora se reducen a ese mínimo común denominador. ¿Qué fue lo que hicimos anteriormente? Ese mínimo común denominador se divide entre los factores de cada denominador y el resultado, o sea, el cociente de esa división, multiplica al numerador. De tal manera que aquí, cuando se dividió el mínimo común denominador entre el primer denominador, nos dio 2 por x menos 1. Y multiplica su numerador, que es 1, nos da lo mismo, 2 por x menos 1. Y así en el siguiente, 3 por x más 1. Y en el otro, que nos salió 6, y al multiplicarlo por 1, 6. Ahora, estas tres fracciones que se piden sumar al principio son las mismas que tenemos acá después. Son las mismas, tienen las mismas cantidades, pero ahora ya tienen el mismo denominador. Por lo tanto, solo vamos a trabajar los numeradores, ¿verdad? Y 2 por x menos 1, ahí nos va a dar 2x menos 2, y al sumarlo con 3x más 3 y más 6, el resultado es 5x más 7. Y le colocamos en la parte del denominador el MCD, mínimo común denominador. Y hasta ahí llegó el resultado de este ejemplo. Miren, el procedimiento fue exactamente el mismo que se ha demostrado en la aritmética. Hemos convertido las tres fracciones al mínimo común denominador. Cuando ya las tenemos con un común denominador, solo se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. Y eso mismo tiene que hacerse para la sustracción o resta. Y aquí está un ejemplo. Se nos pide efectuar a menos 4 dividido a cuadrado menos 6a más 9 menos a más 3 dividido a cuadrado más a menos 12. Bueno, entonces, como son de diferente denominador, hay que buscarles el mínimo común denominador. Bueno, después de aplicar el procedimiento, el mínimo común denominador queda el cuadrado de a menos 3 por a más 4. Se reducen a ese denominador y nos quedan así. A menos 4 por a más 4, que es el resultado de la división.
del MCD entre su denominador. Y se le coloca como denominador el MCD. Y en la otra fracción nos dio A más 3 por A menos 3. A menos 3 fue el resultado de dividir el MCD entre su denominador, está multiplicando su numerador y tiene ahora el MCD. Como ahora los dos denominadores ya están iguales, son los mismos denominadores, entonces solamente hemos restado los numeradores. Pero fíjese bien en eso, por favor. Ahí hay que recordar algo. Para poder efectuar esto, usted tiene que multiplicar A menos 4 por A más 4. ¿Qué le da? A cuadrado menos 16, porque usted aplica una regla de producto notable. Está usted multiplicando la suma por la diferencia de dos términos. Le queda la diferencia de cuadrados. Y A más 3 por A menos 3, lo mismo. Va a quedar A cuadrado menos 9. Pero como A cuadrado menos 9 se va a restar porque es una resta de fracciones, entonces el sustraendo va a cambiar de signo. Entonces le va a quedar menos A cuadrado más 9, que reducido con A cuadrado más 16. Entonces A cuadrado menos A cuadrado se termina, ¿verdad? Menos 16 más 9, menos 7. Por eso es que usted tiene en el numerador menos 7. Porque ahí se aplicó la ley del sustraendo. El sustraendo se escribe a continuación del minuendo con signos diferentes. Bueno, ¿estamos bien en esto? Hoy los he visto participando muy poco. Bueno, si estamos bien, no hay ninguna participación, vamos a continuar, ya que ya llevamos consumido algo de tiempo. Y entonces ahora vamos a pasar a esto. Este otro ejemplo. Hallar la diferencia x menos 1 dividido 4x más 4 menos x más 2 dividido 8x menos 8. El mínimo común denominador es 2 por x más 1 por x menos 1. Entonces, las dos fracciones que teníamos al principio se convierten al mínimo común denominador y nos quedan así. Ahora, simplificándolas, dice 2x por menos 1 y por x menos 1 nos quedan, porque x menos 1 por x menos 1, ¿recuerdan? Ahí nos da un trinomio cuadrado perfecto. X cuadrado menos 2x más 1. Y por 2, 2x cuadrado. ¿No? Aunque vamos a verificar un poquitito, porque parece ser que tengo un signo cambiado aquí. Sí, efectivamente. En esta parte es un x más 1 y un x menos 1. Ahí se me fue un signo. Por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, si son de signos contrarios, voy a cambiarle el signo a cualquiera de estos. Y creo que me puede cambiar el signo de este y lo voy a poner con positivo. Entonces, ahora sí, ya tengo x menos 1 y x más 1. Entonces nos queda x cuadrado menos 1 por 2, 2x cuadrado menos 2. Por eso tenemos acá 2x cuadrado menos 2. Y x más 1 por x menos 2 nos va a dar x al cuadrado menos x menos 2. Pero 2x cuadrado menos x nos quedó x cuadrado. Menos x se convierte en más x. Y menos 2 menos 2 quiere decir menos 2 más 2, 0, ya no existe nada. ¿No? Entonces nos ha quedado en el numerador x cuadrado más x. Le hemos copiado el mínimo común denominador
Puede quedar así como x cuadrado más x, o si usted quiere lo expresa como factores, x por x más 1, pero como tenemos factores aquí que se vuelven a repetir, entonces x más 1 se cancela con x más 1, y por eso ya simplificado, miren, ahí tenemos solamente x dividido 2 por x cuadrado menos 1. ¿Y por qué x cuadrado menos 1? Porque x más 1 por x menos 1 es x cuadrado menos 1, porque es el producto de la suma por la diferencia de los términos. Bueno, ahora ya podrán darse cuenta, esto es ya un poquito más complejo. Ojalá que ninguno se vaya quedando atrás. La ventaja de esto es de que usted puede, en un momento determinado, retomar esta clase porque los amigos de multimedia tienen la gentileza de grabar este video y se lo publican a usted en su grupo y usted puede repasar la clase. Incluso entonces usted puede ya guardarlo en su documento y tiene las diapositivas y ahí lo puede estudiar ampliamente. Ahora por material no vamos a quejarnos, tenemos, ¿verdad? Y como usted puede ampliar esto, pues también recuerde que tiene a su disposición el libro de donde estamos sacando los ejercicios, el libro de precálculo. Poder buscarlo en internet, ya que ese libro está gratuito ahí en internet para que usted lo pueda leer. Bastante material. Vamos a pasar ahora aquí x y digo 2x más 1, x menos 1, se ha simplificado por cancelación de factores comunes en el numerador y denominador. Con lo que llevamos, usted se va a entusiasmar, porque la mayoría de estudiantes siempre me ha manifestado que a lo que le temen las fracciones, y no digamos a las fracciones algebraicas. Esa es la parte, como quien dice, que más les ha causado un poquito de disgusto en matemática. Pero usted se está dando cuenta hoy que esto es demasiado sencillo, es bien fácil. Solo es cuestión de que usted le ponga un poquito de interés, de dedicación. Cuando le hablo de esto es porque yo quiero apelar a su buena conciencia, su decisión. Usted decidió estudiar. Y si se decide estudiar, usted tiene una meta clara. Usted tiene un propósito, su aprendizaje. Sería injusto de su parte, injusto para usted mismo o para usted misma, que en lugar de hacer los ejercicios, usted le pida copia a un compañero. Porque ¿qué está aprendiendo así? ¿A quién le hace el daño? ¿Será a mí? ¿Será a los amigos de multimedia? ¿A la directora? ¿A quién le causan daño si usted pide copia de sus ejercicios? Y claro, los presenta, pero no son hechos por usted. El daño se lo hace usted mismo. ¿Por qué es que mucha gente actúa de esa manera? Porque en la clase no ponen atención, no se preocupan de repasar su lección en casa. Y ahora que usted está todo el tiempo en casa, tiene mucho más tiempo de repasar. Haga esto y va a ver, yo creo que esta modalidad que surgió por una emergencia de que estuviéramos dando nuestras clases en forma virtual y usted aprendiendo por autoaprendizaje, yo creo que va a ser muy beneficioso. Yo espero que esta promoción a la que usted pertenece va a ser más eficiente que otras que hemos tenido. Porque usted se va a dedicar de lleno. Ahora, si usted descuida su curso, entonces sí que estamos perdidos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Porque ya está demostrado este ejemplo, entonces vamos a ver ahora el producto de fracciones. O sea, pasamos ahora a la multiplicación.
O tal vez para quitarle un poquito el sueño a algunos. Algunos se levantaron muy temprano, ya a las 7 se levantaron. Entonces, están un poquito dormilones todavía. Les voy a dictar un ejercicio para que me hagan la suma y van a hacer también una pequeña resta. ¿Listos? Lápiz en mano. Dice 1 dividido 3x menos 2y. Esa es la primera fracción. 1 sobre 3x menos 2y. Bueno, sumar con x menos y dividido 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Ya se dio cuenta, no son iguales los denominadores, tiene que reducirlas al mínimo común denominador. Y bueno, hagámosla pues porque yo no tengo hecho esos ejercicios. Vamos a trabajar. Bueno, algunos han enviado ya sus respuestas, pero no las tenemos bien. Hay una respuesta donde parece que confundieron un poquito los factores de los denominadores y no llegamos al mínimo común denominador correcto. Entonces, creo que vamos a ir haciendo poquito a poco este ejercicio. Les dije 1 dividido 3x menos 2y sumado con x menos y dividido 9x cuadrado menos 4y cuadrado. Entonces, como usted puede ver, el primer denominador no tiene factores. Ese es un polinomio primo. No se puede descomponer. Porque ni el 3, ni el 3 y el 2 no tienen ningún número que los divida. Y x y y son totalmente distintos, ¿no? Bueno, entonces, esa es una expresión que se queda. Solo tiene, es la misma, es un factor nada más. Pero el segundo denominador es una diferencia de cuadrados perfectos. Es equivalente a 3x más 2y por 3x menos 2y. Entonces revise cómo iba su ejercicio. El mínimo común denominador en este caso es 3x menos 2y por 3x más 2y. O sea, el segundo denominador es divisible entre el primero. Por lo tanto, los dos factores del segundo denominador son el mínimo común denominador. Y al dividirlo entre 3x menos 2y, pues nos da 3x más 2y. 3x más 2y. Y multiplicado por 1, 3x más 2y. Luego, al dividir el mínimo común denominador entre el segundo denominador, como es el mismo, nos da 1. Multiplicado por x menos y, pues x menos y. Entonces, ¿qué le ha quedado? 3x más 2y más x menos y en el numerador. Reduciendo términos semejantes, 3x más x nos da 4x más 2y menos 1. Ese sería el numerador. 4x más 2y menos 1. Y el denominador, pues el denominador común, que es 3x menos 2y por 3x más 2y. Entonces las respuestas que me habían dado estaban un poquito alejadas del resultado correcto, pero fue porque confundieron desde el principio las cosas de los factores de los denominadores. Confundieron los factores. Entonces vayamos haciendo las correcciones del caso. Bueno, ahora vamos a trabajar un ejercicio de una resta de fracciones. Tome nota, por favor, le voy a dictar. X
menos 1 dividido 3 menos x menos 2 dividido 4 menos x más 3 dividido 6. O sea, son 3. Y alguno va a decir, pero si es que una resta solo tiene minuendo y sustrayendo, pero a veces hay operaciones continuadas, ¿verdad? Como quien dice, usted puede hacer la primera sustracción y a lo que le queda de diferencia le resta la otra fracción, pero se pueden hacer las 3 de una vez también. ¿Por qué? Porque usted va a usar el mínimo común denominador. A ver, ¿cuál es el mínimo común denominador acá? El mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6, 12. Muy bien, 12. Entonces sí tenemos eso, 12. Y 12 dividido entre 3, nos da 4. Por x menos 1 ya tendríamos 4x menos 4. A esto hay que restarle 12 dividido entre 4 a 3. Por x menos 2 son 3x menos 6. Y hay que restarle 12 dividido 6 es 2. Por x más 3 nos da 2x más 6. Perfecto. Ahora, 4x, le restamos 3x, nos queda x. Y le restamos 2x, nos queda menos x. A 4 le restamos 6. A 4 le restamos menos 6. Perdón, es a menos 4 le restamos menos 6. A menos 4 le resto menos 6, me da más 2. Y a 2 le resto 6, me da menos 4. Entonces el resultado es menos x menos 4 en el numerador. Y el denominador, 12. Bueno, alguno podría decir, pero si tengo un 4 en el numerador y 12 en el denominador, ¿se pueden simplificar? No, porque el 4 en el numerador es un sumando algebraico, no es factor. Y cuando no son factores, usted no puede cancelar factores comunes. Bueno, así con eso les hemos refrescado un poquitito, aunque estoy viendo que les está costando. Entonces, la recomendación es que no vayan a dejar esto para el tiempo. Hoy mismo pueden consultar su libro y tomar sus ejercicios e irlos haciendo. Y también recuerde que si a la hora de realizar los ejercicios usted encuentra alguna dificultad, usted puede consultarme por WhatsApp, ¿verdad? De parte de la dirección se ha propuesto un horario de las 8 de la mañana para las 5 de la tarde. Usted puede hacer sus consultas. No solo en matemáticas, sino de cualquier curso, ¿verdad? Entonces, estamos para atender sus dudas, para atender sus sugerencias. Bueno, entonces ahora sí vamos a tratar de avanzar un poquitito más. Y vamos a ver ahora el producto de fracciones. Vamos a multiplicar fracciones ahora. Y alguien podría decir, pero si la suma me ha costado y ahora, ¿cómo vamos a ver ya la multiplicación? Pues fíjese que la multiplicación es más fácil. Es mucho más fácil. Si la suma es fácil, la multiplicación es re fácil. Fíjense. Recordemos que el producto de fracciones se obtiene multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, sin importar si los denominadores son iguales o distintos. O sea que aquí usted se olvida del mínimo común denominador. Aquí no tiene que buscar mínimo común denominador. Usted multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Así está este ejemplo aritmético para recordarle un poquitito lo que vimos en el repaso al inicio de clases. 3 quintos por 7 octavos, entonces queda en el numerador 3 por 7, en el denominador 5 por 8, 3 por 7, 21 y 5 por 8, 40. Entonces el resultado, 21 cuarentaavos. ¿Qué hizo ahí? Multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador.
Este resultado no se simplifica. ¿Por qué no se simplifica? Porque no tiene ningún número que divida a los dos términos de la fracción. Tenemos acá este otro. 4 quintos por 9 doceavos. Solo dijo usted 4 por 9 dividido 5 por 12, que le da 36 sesentavos. Este sí se simplifica. Tienen mitad, 18 treintaavos. Vuelve a tener mitad, 9 quinceavos. Tiene tercera parte, el resultado es 3 quintos. 3 quintos. Eso es todo. ¿Verdad? Ahí no hay ningún caso específico que va a hacer cuando tiene diferente denominador o que hace cuando tiene igual denominador. No. Porque la regla aquí es multiplique numerador con numerador y denominador con denominador. Y si hay que simplificar, se simplifica. Ahora, le voy a proponer un ejemplo. O vamos a tomar el mismo. Dice, en el ejemplo anterior puede realizarse por el siguiente procedimiento. Dice, anteriormente multiplicamos 4 quintos por 9 doceavos. Pero fíjese que en lugar de multiplicar 4 por 9, como se hizo en la demostración anterior, en lugar de 4 por 9 se deja dicho 2 por 2 por 3 por 3. Porque el 4 es 2 por 2 y el 9 es 3 por 3. Solo hemos colocado los factores en la parte del numerador. Y hacemos lo mismo con el denominador. 5, como es primo, se deja 5. Pero el 12 es igual a 2 por 2 por 3. Y ahora, ¿qué tiene en el numerador? Factores. ¿Qué tiene en el denominador? Factores. Entonces tiene derecho a cancelar factores comunes. Y fíjense que los dos factores que están de 2 arriba se cancelan con los dos factores 2 abajo. Hay un 3 en el denominador y hay 3 en el numerador, se cancelan. ¿Qué nos sobra entonces? Solamente sobra 3 y eso es lo que está escrito acá. Y en el denominador, ¿qué nos ha sobrado? Solo el 5, miren, 3 quintos y es el mismo resultado. ¿Multiplicó usted ahí? No. Solamente descompuso en factores y canceló factores comunes. Pues viera que este procedimiento que se ve muy sencillo, ese es el que vale en álgebra. Ese es el procedimiento que se va a utilizar en álgebra. Usted no va a multiplicar y después simplificar. No, usted va a descomponer en factores y cancelar factores comunes. Por eso la multiplicación es muy, pero muy fácil. En este procedimiento, dice, en lugar de multiplicar los numeradores y denominadores, se escribe el producto indicado de los factores de los numeradores y denominadores. Y luego se aplica la ley de cancelación de factores comunes al numerador y denominador, quedando de una vez simplificado el resultado. Esa es la ventaja ahí, de una vez queda simplificado. Bueno, entonces vamos a pasar a resolver un caso. Multiplicar 9x al cuadrado dividido 15x por 10a cuadrado x dividido 4bm. ¿Cuáles son los factores en el numerador? El 9 es 3 por 3. El 10 es 2 por 5. X cuadrado es x por x. Y otra x, entonces tenemos 3x y a cuadrado es a por a. Miren, ahí están todos los factores. En el denominador 15 es 3 por 5 y 4 es 2 por 2. A, aquí está la A. X, está la X. B, está la B y M, está la M. Todos son factores. Ahora se cancelan factores comunes porque mire, tenemos un 3 en el numerador y un 3 en el denominador, se cancela. Nos queda un 3 en el numerador. Hay un 5 y un 5 se cancela. Hay 2 y 2 se cancelan, pero en el denominador sobró un 2, se queda. Con las X, ¿cuántas X tengo en el numerador? Tengo 3 factores X y 1 en el denominador, entonces me queda 2 en el numerador, queda X al cuadrado. Y en el denominador tengo B y tengo M, por no tener esos en el numerador, no se cancelan, queda BM en el denominador. Entonces el resultado, 3ax cuadrado dividido 2bm. ¿Se hizo multiplicación ahí? No. Pero la operación es una multiplicación. Lo que obtuvimos es un producto, solo que en el procedimiento usted no tuvo que multiplicar absolutamente nada. Vamos ahora con una multiplicación de dos fracciones polinómicas.
3x menos 3 dividido 2x más 4 por x cuadrado más 4x más 4 dividido x cuadrado menos 4. Bien, 3x menos 3 tiene factores, porque tiene factor común. Es 3 por x más 1. Aquí están sus factores. Estos son los dos factores del primer numerador. Y ahora, x cuadrado más 4x más 4 es un trinomio cuadrado perfecto. Sería el cuadrado de 3x más 2. Yo preferí escribirles aquí x más 2 por x más 2. Y en el denominador, vamos, 2x más 4 tiene factor común que es 2 y sale x más 2. Y el otro, x cuadrado menos x, su factor común es x, sale x menos 1. Entonces ya tenemos todos los factores de los numeradores y todos los factores de los denominadores. Cancelemos factores comunes. Mire, x menos 1. Pero primero, el 3 no lo cancela nadie en el denominador porque en el denominador tenemos un 2. Entonces el 3 queda. Por eso está escrito aquí en el resultado. X menos 1 se cancela con un x menos 1. Entonces ya no se escribe. X más 2 se cancela con un x más 2. Pero hay otro x más 2, ese es el que se copió aquí. Ahora para el denominador. Ya copiamos el 2. X más 2 se canceló con un x más 2 de arriba. Y x menos 1 se canceló con este x menos 1. Entonces solo nos quedó x. Por eso en el denominador tenemos 2x. ¿Cuál es su resultado? 3 por x más 2 dividido 2x. Ya está multiplicado y ya está simplificado. Si usted quiere, lo presenta como 3x más 6 porque multiplicó el 3 por x más 2 dividido 2x. Lo puede escribir así o lo puede dejar como lo tenía al principio. Los dos resultados son aceptables. ¿Se da cuenta qué fácil es multiplicar? Sí, pero la clave es factorizar, ¿verdad? La clave es factorizar. Por eso, cuando trabajamos la factorización, yo les dije, esto como que es la columna vertebral del álgebra. Si usted aprende bien la factorización, usted puede seguir estudiando matemáticas. Pero si usted falla en la factorización, va a fallar en todo lo que viene. Bueno, aquí estamos con este ejemplo entonces. Ahora tenemos otro ejemplo para resolver acá. 2x al cuadrado menos 3x menos 2 dividido 6x más 3 lo vamos a multiplicar con 3x más 6 dividido x cuadrado menos 4. La misma historia, ¿verdad? 2x cuadrado menos 3x menos 2, sus factores son x menos 2 y 2x más 1. Y 3x más 6, sus factores son 3 por x más 2. Ya están aquí los factores de los dos numeradores. Denominadores, 6x más 3 equivale a 3 por x más 1. Y x cuadrado menos 4 es x más 2 por x menos 2. Si usted cancela factores comunes de numerador y denominador, obtuvo 2x más 1 dividido x más 1. Y ya está multiplicado, está simplificado su resultado y todo es bastante fácil. ¿Qué dice de la multiplicación? Está muy bonita. ¿Le parece bien? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de el cociente, o sea, vamos a hablar de división. Recordemos que el cociente de dos fracciones es equivalente al producto del dividendo por el inverso del divisor. Se lo dejo aquí con mayúscula para que recuerden. Es decir, que usted no va a volver a ese procedimiento. Es que lo voy a multiplicar cruzado. No, porque usted ya habla de inversos. Ya no puede regresar a su nivel primario para decir lo multiplico cruzado. Usted multiplique por el inverso. Entonces tenemos acá el ejemplo. Esta fracción dividida entre esta otra fracción. Se las coloco aquí abajo nuevamente. Aquí está la operación división, pero su equivalente es que copié el dividendo igual. Miren, aquí está 8x cuadrado
más 26x más 15 dividido 16x cuadrado menos 9. Pero ahora, en lugar de dividir, mire, se multiplica. Se multiplica por el inverso del divisor. Mire que 9x cuadrado menos 1 ahora está como numerador y aquí estaba como denominador. Y el numerador pasa a ser denominador. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Entonces, ahora que ya se convirtió en una multiplicación, procede igual. Busque los factores de los dos polinomios que están como numerador y los factores de los dos polinomios que están como denominador. Usted realiza exactamente una multiplicación y ya dividió. Es tan sencillo. Entonces aquí están todos los factores y se procede nuevamente a cancelar todos los factores comunes y nos ha quedado libre 3x más 1 en el numerador y 4x menos 3 en el denominador y ese es el resultado. Así de fácil es dividir. Por eso no se extrañe usted que en algunos libros que se escriben actualmente de matemáticas ya no se habla de división. Porque al saber usted multiplicar, automáticamente sabe dividir. La división está incluida en la multiplicación. Algunos libros modernos de matemática ya no incluyen la sustracción ni la división. Porque el que sabe sumar sabe restar y el que sabe multiplicar sabe dividir, ¿verdad? Porque esas operaciones son las inversas respectivamente de la resta inversa de la suma y la división inversa de la multiplicación. Tanto el producto como el cociente de fracciones puede comprobarse utilizando el valor numérico de las expresiones. Pero tal vez antes de llegar a esto, yo quiero que usted aplique una multiplicación. Tome su cuadernito y su lápiz. Algunos me van a hacer el favor de dejar ahí su almohadita en su cama. Estaba viendo que algunos están muy cómodamente acostaditos. Por favor, aunque sea ahí en la orilla de su cama, siéntese y tome su cuaderno y su lápiz. Y vamos a trabajar. X cuadrado más 9x más 18. X cuadrado más 9x más 18. Dividido x menos 5. Multipliquémoslo por 5x menos 25. Dividido 5x más 15. 5x más 15. Tómese un tiempecito pues y trabaje, pero aplique todo lo que hemos estado diciendo.